y les voy a presentar a un panel de expertos analíticos. En esta sesión vamos a conocer cómo la analítica se ha convertido en un eje transformador en diferentes organizaciones de la región, contado de viva voz por cada uno de los líderes de algunas empresas que hoy nos acompañan como Servicios Nutresa, Coppel, Banco Avenida Villas y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. ¿Y quién mejor para liderar este panel de casos de éxito que Alfonso Castro Cid? Alfonso es comunicador social con énfasis en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana y magistrado en marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente de asuntos corporativos de Tribeca Partners, director de comunicaciones de Philip Morris Colombia y director de cuentas en Guiomar Jaramillo Comunicaciones. Actualmente es Managing Partner de la Agencia de Relaciones Públicas CREAP Colombia. Bienvenidos. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por esa introducción. Bueno, creo que este evento es espectacular porque nos trae esta temática de la analítica que personalmente a mí me apasiona. Me parece que, como lo decías tú, Mónica, deberíamos tener más análisis de muchas conversaciones del día a día y eso es un poco lo que vamos a vivir hoy. Quiero invitar a nuestros invitados a que, valga la pena la redundancia, a que prendan sus cámaras para que los podamos ver. Y nos van a acompañar Andrés Castellanos, como bien decías, del Banco Ave Villas, eh, José Eduardo Lozas Galicia, gerente de analítica avanzada de Coppel, Margarita Díaz Casas, directora general de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y Luis Eduardo Rodríguez Carrizosa de Servicios Nutresa. A los cuatro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estamos aquí pues encantados de poder escuchar, como bien decía Mónica, de primera mano y de primera voz esos casos de éxito para mirar un poco, vamos a girar en torno al retorno de inversión que trae la aplicabilidad de la analítica avanzada a las organizaciones. ¿Cómo es eso de poner la analítica en la voz de varios? Entonces, si les parece, quisiera iniciar para que nos pongamos un poco en sintonía con las personas que están conectadas. Nos pueden enviar sus preguntas al chat, las vamos a tratar de responder todas si tienen comentarios, dudas o sugerencias, pero me parece interesante arrancar un poquito, si te parece, Margarita, que nos cuentes qué hace la Fundación Gilberto Alzate Bandaño, cortito para que nos alcance el tiempo, pero para ponernos en sintonía de dónde estamos. Claro que sí, Alfonso, muy buenas tardes. Un saludo especial para ti y para todos los que nos están acompañando. La Fundación Gilberto Alzate, a pesar de que se llama fundación, es una entidad pública del sector público. Somos una de las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura de Bogotá, entonces hacemos parte de la alcaldía y nos dedicamos fundamentalmente a temas de fortalecimiento de gestores culturales, de artistas y de emprendedores que se dedican al tema de la cultura y de la creatividad. Súper. Y ahí vamos ahora a hablar un poquito cómo han ustedes metido el tema de analítica y cómo lo están trabajando. Si te parece, Luis Eduardo, pasamos a ti. Tenemos Luis Eduardo y José Eduardo. Entonces vamos a ir con Luis de Nutresa. Para los que y de pronto de otros países no han tenido la oportunidad de escuchar de Nutresa, que nos cuentes un poquito, Luis, ¿qué hace Nutresa para estar también en la misma página? Claro que sí. Hola Alfonso, hola a todos los que están presentes y escuchándome. Antes que de responder tu pregunta, sí quisiera como agradecer mucho el evento y la invitación. De verdad que nos pone muy contentos a nosotros en la compañía ser parte de estos eventos. Y ahora sí pasando a responder un poco tu respuesta, Alfonso. Servicios Nutresa es una de las empresas adscritas a Grupo Nutresa. Ya lo decían de pronto un poco antes a los que se acaban de unir. Estamos trabajando en consumo masivo, trabajando muy fuertemente en analítica para hacer a nuestros clientes muy felices a través de las diferentes compañías que tiene Grupo. Y pues digamos que varias de nuestras marcas, de pronto acá en Colombia son mucho más conocidas marcas como Jet, Pastas Doria, Zenú, bueno, algunas de esas les irán sonando, pero es básicamente eso, Alfonso. Correcto, es una de las grandes multilatinas colombianas que tenemos el orgullo de que sea una empresa colombiana
ya con oficinas y presencia prácticamente en toda Latinoamérica, Hispanoamérica y algunos mercados internacionales. También nos acompaña de Coppel el gerente de analítica avanzada, José Eduardo Lozas. José, bienvenido. No sé si quieres que te digamos José o Eduardo, tú me dices, pero lo mismo, cuéntanos un poquito para los que no estamos tan habituados a Coppel, algunos ya lo conocemos, otros no, pero ¿qué hace Coppel? Y ahí van a ver la multidisciplinariedad de este panel tan chévere que tenemos para hoy. Hey, ¿qué tal, estimado? ¿Cómo estás, Alfonso? Pues efectivamente, Coppel se dedica justamente a la parte de retail. Aquí tenemos una cadena justamente nacional. Estamos ubicados justamente en México. Entonces, la idea de hoy es transmitir un poquito el conocimiento que tenemos, un poquito en analítica avanzada, todos los proyectos en los que hemos incursionado para poder de este modo establecer cierta línea para con los siguientes exponentes en el sentido propiamente de los datos. Súper. Gracias, José. ¿Te gusta que te digan José o Eduardo para no cometer errores? ¿O da igual? Eduardo, está bien. Eduardo, genial. Y también nos acompaña Andrés Castellanos, que lo presentó Mónica del Banco Ave Villas. Obviamente por el nombre de la compañía sabe uno de qué sector estamos hablando, pero interesante también, Andrés, que nos cuentes un poquito. Tú estás de Chief Data and Analytics Officer del Banco Ave Villas. Cuéntanos un poco la presencia del banco a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. Sí, bueno, hola Alfonso, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, Banco Avillas hace parte del Grupo Aval. El Grupo Aval es pues, uno de los grupos líderes en el sector financiero del país, con bancos, fondos de pensiones y algunas corporaciones financieras. Banco Avillas es el banco del grupo que está, digamos que tiene un enfoque claro en banca de consumo, hacia consumo masivo, enfocados principalmente en clientes persona natural, y pues de ahí hemos buscado apalancar toda nuestra gestión, los productos, cómo le llegamos a los clientes, pues a través de analítica avanzada, y es pues un poco los temas que vamos a hablar ahora más adelante. Súper, ahí como podemos ver tenemos una multiplicidad de temas y de sectores que precisamente eso es lo que buscamos. Y yo quisiera iniciar entonces ya directo al grano, como diríamos, preguntándoles a todos, y empiezo contigo, Margarita, como para darle dinamismo a esto. ¿Cuáles son los principales desafíos que has enfrentado en tu organización cuando decides implementar temas de analítica, y cuáles han sido esas barreras que has encontrado? Pues para el sector público en general, nosotros que venimos, a diferencia de mis compañeros de panel, pues el gran reto del sector público pues es implementar políticas públicas y responder a las necesidades reales que tienen los ciudadanos. Y eso pasa por entender efectivamente qué necesitan. Y el mismo Estado, con estas dinámicas de gobierno que cambian cada 4 años, ya sea a nivel nacional o sea a nivel distrital, hace que no haya una gestión de conocimiento en donde la información se pueda quedar en las entidades. Es muy difícil, y ha sido ese como el gran desafío de que llegan todos los nuevos gobernantes y llegan con ideas, porque pues es lo que han escuchado en sus visitas y en el conocimiento que tienen, pero nunca con una respuesta real de cuál es la necesidad del ciudadano. Entonces, realmente para el sector público siempre ha sido un desafío el tema de la información, cómo crear una política pública que responda realmente a las necesidades. Pero si nos vamos al sector cultura, que es de donde nosotros venimos, es mucho más complejo. Nosotros siempre nos hemos preguntado en Bogotá cuántos artistas hay en Bogotá, y la respuesta siempre es no tenemos ni idea. Es muy difícil saber exactamente qué es un artista, cómo se clasifica y de ahí para adelante cuál es su necesidad. Entonces, desde hace algunos años, también como con una tendencia latinoamericana que ha liderado Colombia, nos hemos preguntado cuál es ese aporte que hace la cultura a la economía, y comienza todo este tema en las industrias culturales y creativas. Y dijimos, tenemos que entender cuáles son esos nos metimos en este cuento de analizar la información para poder responder a programas que efectivamente beneficiaran a nuestros ciudadanos. Por eso decidimos invertir en todo lo que es el tema de análisis de información, porque efectivamente no se tenía absolutamente nada como partir de una base y poder responder efectivamente las necesidades del ciudadano. Sí, yo creo que ahí hay un reto grande, y tú lo decías, ¿no? En el mundo de la cultura, de los artistas,
este tema de medir ciertas cosas, dejar trazabilidad de ciertos temas, es como, no estamos como tan aplicados, ¿cierto, Andrés? Como en el sector bancario, que ha sido como ese sector que fue el primero que llegó al mundo de la analítica, ¿no? Sí, Alfonso, yo creo que el sector financiero y los bancos principalmente llevamos un camino recorrido importante, pero igual también es que el volumen de información que tenemos es gigante y de ahí uno de los grandes retos es, pues para poder hacer analítica, y como lo mencionaba ahorita Margarita, la clave es la información y sobre todo tener unas buenas estructuras de gobernar los datos, de poder saber, o sea, usted sabe que en todas las empresas cada uno es el experto en hacer sus cosas y cada Sí. uno dice, es que el dato es el mío y yo lo he trabajado y ese es. Oiga, Andrés, pero venga, le contrapregunto porque usted votó ahí una cosa de gobernar los datos y de pronto hay personas en el auditorio que no están tan duchos en el tema como ustedes. ¿Qué es eso de gobernar un dato? Porque tú lo decías, tenemos mucha información. Eh, ¿Qué le podemos Sí, decir a la gente cuando hablamos de gobernar un dato? para poder hacer analítica, entonces la clave es pues tener información para hacerla, pero la Ujú. información puede estar en múltiples fuentes y para saber qué información es la que yo debo tomar, es importante poder saber cuál es la fuente oficial de los datos. O sea, si yo estoy hablando del nombre del cliente, puede estar en 20 tablas al mismo tiempo, pero yo sé que cuando llego, ingreso, se registra un cliente nuevo al banco, queda en una tabla puntual y ahí se dice, mire, es que la fuente oficial y original del nombre del cliente es esta. Y hay una persona que es responsable, si hay una estructura de dominio, que es responsable de ese dato. Y de ahí entonces se comienza a medir calidad, se comienzan a hacer una serie de cosas para poder nutrir la información y hacer analítica, pero sí es muy importante poder tener claro cuál es la información que yo debo tomar y dónde está, porque si no, pues cada uno hace sus análisis y a todos nos ha pasado que uno llega a un resultado, otro llega a otro y pues a los que les están presentando dice, bueno, ¿y a quién le creo? El gobierno de datos pues permite tener unas reglas para poder saber cuál es la información eh, como oficial de la empresa. Buenísimo. Y eso, yo siempre he pensado que hablábamos antes que en la presentación que hacía Mónica de deberíamos tener analítica en muchas de las conversaciones del día a día y no sé, Eduardo, si coincides conmigo, todavía tenemos muchos sectores de retail que uno se pregunta cómo es que no saben lo que yo compro si siempre compro lo mismo, casi en los mismos horarios, en los mismos días del mes. No, yo hago mercado en el mismo sitio, casi que lo pido por la misma plataforma y todavía no me escriben diciéndome, oiga, Alfonso, mire, aquí se le va a acabar su mercado en 3 días, aquí le mandamos para que haga clic y le mandamos su mercado. ¿Cómo ha sido Ah, ese reto en el sector tuyo de implementar analítica y cuáles han sido esos desafíos que has encontrado? así es. Pues bueno, contestando tu pregunta, me parece que son específicamente 4 puntos los que hay que abordar. El primero de ellos me parece que es la necesidad de talento. Esto me refiero a contar con el personal adecuado, con el conocimiento técnico para analizar grandes volúmenes de información. Eso seguramente es fundamental. Número uno. Número dos, la segunda es la calidad de los datos. Debemos tener certeza de que la información se analiza, que vamos a analizar, sea precisa en este caso y relevante para el negocio. Número tres, el tema de la seguridad. Debemos tener una certeza suficiente de que el tema del almacenamiento de información, en particular de la información que sea catalogada como confidencial, sea por naturaleza un objetivo propio. Y número cuatro, estar justamente sujetos a los cambios tecnológicos, que en este caso debemos ser bastante rápidos y constantes en el desarrollo tecnológico, porque esto es de suma importancia para poder llevar a cabo una correcta validación de todos los procesos que realizamos. En tema, por ejemplo, de lo que comentaba Andrés, esta parte del gobierno de datos yo la podría definir como un poco la capacidad de una organización para gestionar el conocimiento que tiene sobre su información, de tal suerte que pueda resolver en este caso a preguntas bastante específicas, como qué sabemos sobre nuestra información, de dónde provienen los datos y si, por ejemplo, estos datos están alineados a las políticas de la empresa. Estas preguntas, al menos estas tres,
son bastante fundamentales para poder realizar un análisis de manera profunda. Y ahí, Eduardo, uno encuentra desafíos y retos para que de pronto los equipos directivos se enganchen más con este concepto, porque a veces como que se lo sueltan al área de tecnología. No sé si pasaba lo mismo, Luis Eduardo, en Nutresa al principio, si ese fue un gran desafío, y para los que nos están escuchando, nos están viendo o están en modo podcast escuchándonos, si ese es un gran desafío, ¿no? Primero, como romper la barrera de que la alta dirección entienda que esto no es una tarea de solo el área de tecnología, sino que responde a necesidades de toma de decisiones organizacionales de alto nivel, ¿no? De toma de oportunidades de negocio. Y así como lo mencionas, Alfonso, yo creo que uno de los grandes desafíos que se presentan, aparte de los que los otros panelistas ya han presentado, creo que los hemos vivido todos desde los diferentes puntos, también termina siendo esa unión entre, digamos que el lenguaje de negocio y el lenguaje de los datos. Al final, digamos que poder traducir bien lo que un modelo nos está diciendo en una buena decisión nos lleva a de verdad darle el uso de la analítica que debería tener. Entonces, ese es otro gran desafío, poder traducir toda esa cantidad de información, no solamente en buenos visualizadores, en buenos datos, sino simplemente en, mira, tu recomendación es esta en lenguaje de negocio porque vas a tener este beneficio o vas a ahorrar esto, o la generación de valor que vas a obtener al final después de todos estos análisis va a ser esto. Y ese es un gran desafío que pues creo que también todos hemos enfrentado en algún momento. Y ahí ese punto, me encanta eso que dices del lenguaje de los datos con el lenguaje de los negocios, empalmar eso, y lo hablábamos al principio contigo, Margarita. ¿Cómo tú lo aplicaste, desarrollaron el tema de analítica, y podemos hablar que hay un retorno tangible de haber invertido en analítica? Por supuesto, y me gusta cuando hablan de generar valor, porque pues nosotros al ser el sector público no nos medimos por ventas, no nos medimos por ingresos. Como De a diferencia de acuerdo. mis compañeros, apenas estamos implementando este tipo de estrategias y metodologías en la entidad, pero el impacto es inmediato. Creo que ahorita que decía Mónica, pues que en las decisiones cotidianas se ve inmediato, pues también en las empresas y también en las instituciones. Nosotros tenemos un territorio muy pequeño que son 3 localidades, tenemos alrededor de 1 millón de personas en el territorio y nos toca Nada actuar más, solo en ese solo 1 millón territorio. de Y personas. teníamos datos al país que nos da el DANE, ¿sí? Pero no, pero si te comparas con el resto de entidades que es Bogotá, pues ya son 8 que tienen que impactar. Entonces, Sí. digamos que nosotros tenemos, nuestra política tiene que estar concentrada y lo que hagamos no se puede salir de ese territorio. Entonces, apenas comenzamos a implementar estas metodologías, nos dimos cuenta que todos los procesos que estábamos haciendo nosotros se volvían un ciclo, porque podíamos comenzar a identificar y crear nuestros programas con ellos, con esa misma información. Y a partir de eso, por ejemplo, un programa de formación con nuestros emprendedores, nos dimos cuenta que lo que necesitan tiene una gran brecha que no superaron en la pandemia, es el tema tecnológico. Entonces, todos nuestros programas de información están enfocados a temas de marketing digital, a temas de manejo bancario de herramientas digitales. Entonces, y luego de eso pudimos continuar el ciclo y enfrentarlos a los procesos de venta y con esa misma información ir nutriendo, para que nuestros procesos tuviesen mucho más impacto. Entonces, ya nosotros sabemos qué es lo que está necesitando la gente y podemos hacer seguimiento porque sabemos dónde están georreferenciados todos nuestros agentes. Entonces, para nosotros fue completamente inmediato, así como si fuese una decisión de cotidianidad, en la entidad pudimos cambiar todos nuestros programas y responder a lo que estaba necesitando nuestro cliente, que finalmente son los ciudadanos. Y fíjate que tú tocas un punto muy importante, porque es el tema de volumen, ¿no? Al final del día tú dices 1 millón, para muchos eso es muchísimo, para el Estado puede ser muy poquito, pero al final del día también para que le dirijamos los mensajes a las más de 400 personas que nos están conectadas, a las cuales a todas les mandamos un saludo de los distintos países y ciudades que se conectan, que es un poco eso, ¿no, Luis Eduardo? El tamaño. A veces uno dice, no, es que yo tengo que ser Estado para arrancar un proceso de analítica, o tengo que ser Nutresa para embarcarme en un proyecto con analítica. ¿Es eso una realidad? Sí, digamos que es bueno enmarcarse de alguna manera a lo que uno le va a tratar de aplicar analítica. No siempre vamos a necesitar tener un tamaño inmensamente grande. Hay veces que se puede trabajar con grupos un poco más pequeños, existe toda la metodología de muestreo, etcétera, etcétera, para intentar trabajar con grupos un poco más pequeños, pero sí es importante en todo este proceso de analítica entender dónde va a estar nuestro impacto,
quién es nuestro objetivo, cómo lo vamos a intentar lograr, y bueno, ya como todas estas preguntas de la metodología y la investigación que seguramente algunos de nosotros en algún momento de las carreras que hemos transitado lo hemos visto, pero sí es importante tener como esa noción de tamaño, ya sea un tamaño entre comillas grande, porque es que hay veces que nosotros decimos, no, son 8 millones de personas, pero pues 8 millones de personas, pues tampoco es que sean muchos si uno compara cada vez a un nivel un poco más global. Entonces, pues, digamos que sí es bueno enmarcarlo, pero pues hace parte del ejercicio. Sí, de acuerdo. Y ese enmarcar, Andrés, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso que llevaron ustedes en el banco para implementar analítica avanzada. El paso a paso, si nos lo puedes contar. Listo, pues cuando nosotros comenzamos, lo primero fue decir, va a haber un área de analítica avanzada. Y ahí muchos dijeron, listo, ahora sí me van a decir a quién le tengo que vender mi producto y quién me va a decir que sí. O sea, si usted me dice que vaya donde él me va a decir que sí. Entonces dijimos, no, lo primero es definir cuál es el alcance de analítica. O sea, y arranca uno a decir, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que decir? Pues a partir de datos. Porque muchos me decían, oye, es que yo quiero esto. Y le decía, bueno, ¿y cómo lo sacamos? No, no sé, pues datos no hay. Entonces, comenzar a definir y estructurar de dónde, pues, qué era lo que hacía analítica. Entonces, para nosotros era a partir de datos, definir qué es identificar hallazgos relevantes y que nos lleven a generar demanda para el banco, a contribuir en volumen rentable, y aquí pues sí, a diferencia un poquito de Margarita, pues, y sector financiero, pues, y rentabilidad, utilidad, plata. Entonces, poder definir cuál era ese alcance, y algo que mencionaban ahorita también mis compañeros, es cómo integrar esa analítica con los procesos, porque es claro que uno desarrolla una solución analítica, un modelo, pero no es entregarlo y ya, porque muchas veces esa articulación con saber cómo se usa, ahí se puede perder todo el trabajo que se hizo o se puede potenciar. Entonces, el primer paso fue definir ese alcance de analítica, ya habiendo trabajado un poco también con esa parte de los datos, de tener claro cuál es la información que se tiene, y luego definir, bueno, qué es lo que, pues, sabiendo también qué es lo que vamos a buscar, volumen rentable y utilidad, pues a quién vamos a ayudar o en qué áreas nos vamos a enfocar. Y era un poco de manera transversal a las áreas comerciales a darles foco. Entonces, con analítica avanzada nosotros le decíamos, mire, yo no le voy a decir, Alfonso Castro fijo le va a comprar ese producto, pero yo sí le voy a decir, aquí hay una base de 1 millón de personas que se la voy a dividir en 20 grupos. Y el grupo número 1, el 10% le va a adquirir el producto. Y el grupo 20, el 0,5% le va a adquirir el producto. Entonces, hay un ordenamiento en donde si se enfocan en ese grupo que tiene mayor propensión, pues van a ser más efectivos en su labor. Y de ahí, entonces, poder diseñar y explicarle a las personas cuál era el entregable que íbamos a dar. Luego, pues también la gente, poder saber, pues constituir un equipo es muy difícil, porque uno comienza a decir, necesito el técnico, y el técnico más duro que me maneje modelos, pero no entendía nada de negocio. Entonces, no, necesito ahora de negocio. No, pero cogía una herramienta y tampoco daba. Entonces, saber cuál era el equilibrio, y otros entonces que tenían las dos, pero se paraban a explicar lo que hacían y no daban para poder expresarse. Y hay muchas competencias que rodean la analítica. Y de ahí es lograr tener un equipo que se complemente, pues para poder alcanzar como todos esos objetivos. Andrés, ahí todavía existe como ese concepto de que la analítica es por allá una gente loca que está metida en un cuarto haciendo crunching de números y hojitas y papel. No, pero hay de todo, Pero ¿no? sí. O sea, sí hay personas que mejor dicho, y yo creo que un poco es, uno mira programas como The Big Bang Theory y dice, Sí. el hábil en datos, en matemáticas, es esa ya una persona que sus competencias sociales no son tan desarrolladas. Pero pues acá también lo clave es que la analítica se democratice y que todos la puedan utilizar. Entonces es lograr esa mezcla, y pues ya no son las personas allá encerradas en el armario, y tienen que tener unas competencias que precisamente el reto es desarrollar como ese talento humano integral. Sí, ahí coincides un poco con lo que nos mencionaba ahora Eduardo,
del talento, ¿no? Ese desafío y ese reto. Eduardo, el paso a paso en Coppel, ¿cómo llegaron a aplicar analítica avanzada? Y si es un proceso que para una mediana o pequeña empresa es absolutamente desafiante o imposible de llevar. Puedo responder sin ningún problema a esa pregunta, porque justamente para una empresa, justamente vamos a pensarlo así, de tamaño pequeño mediano, uno de los grandes retos va a ser siempre socializar con las unidades, ya sea comerciales y operativas, las ventajas competitivas que pueden ofrecer este tipo de herramientas. Vamos a pensarlo de la manera más simple, ¿no? En una unidad, por ejemplo, de riesgos de manera tradicional, lo que busca siempre es bajar la llave, justamente, por ejemplo, para el tema de obtención de clientes, mientras una unidad comercial siempre va a querer abrir la llave. Esta unidad justamente de analítica, ¿no? Que a la luz de los datos pueda ofrecer un punto de corte exacto para el cual poder proporcionar alguna certeza sobre qué decir acerca de los clientes que puedes aceptar o rechazar, va a ser fundamental siempre. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes retos va a ser socializar o adoctrinar a las unidades que no tienen algún conocimiento sobre la analítica, sobre qué herramientas y qué posiciones podemos tomar para tomar decisiones con los datos. Total. Luis, en ese sentido, y reformulando un poquito la pregunta que le hacía Eduardo sobre si una empresa grande, mediana o pequeña tiene más facilidad de acceder a analítica avanzada o no, ustedes cuando tomaron la decisión de trabajar en esto y lo continúan haciendo porque sé que es una cultura viva en la empresa, ¿por qué área empezaron y por dónde debería empezar una organización? Ya que es una pregunta interesante porque, pues digamos, nosotros al ser una organización, como tú lo mencionas, tan grande y tan amplia, eh, se puede encontrar analítica en muchas áreas. O sea, no necesariamente empezó como, uy, vamos a ir al área de tecnología, como se suele ir creyendo en algún punto, sino las necesidades desde nuestros líderes nos han divisado como, oiga, la analítica va a ser algo importante en el futuro, empecemos a meter la ficha. Un tema muy cultural, nosotros lo vivimos en el día a día y pues digamos que no necesariamente es, oiga, empezó en tal lado y empezó ahí a desplegarse, sin la necesidad de responder, de seguir siendo los líderes, de mirar más allá, de querer responder a preguntas y tener la humildad también de a veces decir como, oiga, esta pregunta no la sé responder, necesito ayuda. Levanto la mano y digo, Claro. venga, ¿quién me puede ayudar a solucionar esto? Entonces, digamos que en nuestra organización, al ser tan grande, no existe como tal el tema empezó en solamente una unidad de negocio, sino al contrario, las necesidades dieron para que desde diferentes unidades de negocio se creciera el tema y al final, pues digamos que empezó desde una manera muy divergente a converger para ahorita intentar tener una gobernabilidad sobre la cantidad de analítica que el grupo puede estar generando hoy día. Hoy la tienen en todas las unidades de negocio. Digamos que varias de las unidades de negocio sí tienen grupos de analítica importantes, tienen personal, digamos que también conoce un montón de analítica, pero también están concentrados en áreas también tradicionalmente como de tecnología, pero para intentar traer, como lo que te decía ahorita, un tema más de gobernabilidad, sin llegar como al caso de nosotros somos los dueños de la analítica de la organización, no es lo que menos queremos, sino como bien lo decía ahorita Andrés, a democratizar de la mejor manera, pero con un gobierno alrededor de la misma analítica. Les voy a preguntar una cosita antes de ir con dos preguntas que nos llegan general y de pronto casi respuesta como de, ahorita que estamos en elecciones en Colombia, de candidato a presidencia, me contestan rápido, tienen 10 segundos para responder todos, no mentiras. ¿Hay un dueño del proceso de analítica en la organización claramente identificado? Andrés. Sí, sí, y a la luz de poder definir una estrategia de analítica, y por eso el Chief Data and Analytics Officer. No Ok. creo que sea un dueño, sino un líder. Me voy a cortar el tiempo como a los candidatos. Margarita, ¿hay algún dueño específico en tu organización de la analítica? Nosotros tenemos el equipo de planeación que es quien lo lidera, pero nosotros, Ujú. como acabamos de comenzar, externalizamos el servicio y lo contratamos aparte. Uy, ahora vuelvo contigo en ese tema de por qué externalizar y qué beneficio puede tener eso. Luis Eduardo en Nutresa.
Yo creo que hay varios grupos que se enfocan en ser líderes de diferentes soluciones que se pueden entregar. Entonces, un dueño específico para algún tema particular puede haberlo, pero pues como hay tantos temas en analítica, vamos a encontrar diferentes dueños. Un approach distinto por proyectos de pronto, por desafíos. Eduardo, en Coppel. Y hoy por hoy estamos en el proceso de consolidación de toda esta parte. Entonces, lo primero que puedo decir a los que nos están escuchando es, fíjense que no hay una solución mágica, cada empresa lo va acoplando a su tema, pero si hay un dueño, al final del día, o por proceso, o por reto, o por desafío, o lo externalizan como lo está haciendo hoy la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que puede ser también un proceso. Nos llega una pregunta que dice, la suelto y si alguien se quiere lanzar a contestarla, por favor, ¿cómo definieron en qué programas empezaban a hacer analítica? Si quiere, yo ahí Dale, hablo Andrés. brevemente y es... Aquí no hay cronómetro, tranquilo. Ok, pero sí deben ser herramientas que sean fáciles de usar. Muchas veces, mejor dicho, tratamos de tener grandes volúmenes de información, pero son herramientas que exigen unos conocimientos y una dedicación muy alta. Para nosotros la idea fue comenzar a utilizar herramientas que fueran cercanas al negocio, que estuvieran, digamos que alineadas a lo que hacíamos, y de ahí poder tener como, pues que también sean algo intuitivas, que no sean tan profundas. A medida que va pasando el tiempo, pues uno ya va tal vez como madurando y profundizando en algunas herramientas que son más eficientes, pero las primeras deben ser las que más se adecúen y sean fáciles a la luz de las competencias que tengan las personas que van a hacer analítica. Ahí puede ser un poco, Margarita, el primer paso lo que están haciendo ustedes, de tener alguien experto externo que venga y con el norte de ustedes y la determinación de hacer analítica ponga el proceso y las herramientas. Yo creo que sí, para el sector público es bastante difícil encontrarse con este tipo de innovaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, tenemos esta necesidad para poder tomar decisiones, necesitamos esa información, pero realmente al interior no tenemos la capacidad ni crear cargos, ni tener contratistas que sigan ese proceso. Entonces, era mucho más fácil pedirle el favor a un tercero que ya lo supiera hacer, que se encargara y nos ayudara luego a que nosotros tomáramos decisiones a partir de ese análisis de información. Buenísimo. Y esa decisión de qué tercerizas, cómo lo tercerizas, debe ser también va con la primera pregunta, ¿no? Con el gran desafío de si lo hago adentro o afuera. Sí, además, digamos, por supuesto el sector público tiene más la complejidad que tú no puedes escoger a dedo, como decimos nosotros, con quién hacer las cosas. Pasas como por convocatorias abiertas en donde garantices la pluralidad de ofertas. Entonces, básicamente lo que teníamos que hacer era investigar muy bien quién lo hacía, cómo lo hacía y cuáles eran esas experiencias para poner los requisitos de que tal y tal empresa se podía presentar. Entonces, el reto para nosotros fue enorme. O sea, es como una decisión completa arriesgada de irse a buscar quién lo pudiese hacer, pero con la firme convicción de que sin análisis de datos no íbamos a tener una aplicación de políticas públicas efectiva. Claro. Y aquí la aplicabilidad de la analítica me parece que tiene un valor diferente y totalmente enriquecedor para la cultura, para la sociedad. Llega otra pregunta que me gustaría enganchar con lo que decía ahorita Eduardo hace un rato, que es cómo se conforma su equipo de trabajo para analítica avanzada, porque hablábamos, y lo han dicho varios, lo dijo Andrés ahora, también lo dijo Luis, el reto del talento. Entonces, Eduardo, ¿cómo se conforma ese equipo? Ok, sí, yo creo que principalmente se trata de un equipo multidisciplinario al que le podemos justamente jactar varias funciones, en el sentido de entender, número uno, en el sentido bastante del negocio verdaderamente, los procesos, número dos, el tema del científico de datos, número tres, la parte que se trate de justamente caracterizar por el tema de la información, que sobre todo tendría que ser algún ingeniero o algún arquitecto en este caso. ¿Y has encontrado desafío en personal hoy en día, encontrar talento calificado?
Sí, claro, como lo comentaba hace un momento, esta parte de contar con el personal adecuado, con los conocimientos técnicos para analizar grandes volúmenes de información en primera línea y luego para hacerle las cosas que necesitas justamente para esto poder transformarlo en insights, es uno de los más grandes retos. Ya. En el caso de Nutresa, ¿cómo conformaron el equipo y si encontraron estos desafíos ahí o lo siguen encontrando? Porque me imagino que ya empiezan a haber ciertas especialidades que de pronto son un desafío. Sí, así como lo decía Eduardo, digamos que los equipos se conforman muy multidisciplinarios. Está el científico de datos, están las personas que conocen mucho más de todo lo que tiene que ver con seguridad, los temas de puesta en producción, si hay temas de nube, también digamos que los equipos de nube, cómo hacer esa información, esa puesta en producción, obviamente el tema de ir acompañándonos desde incluso un eje de cultura para que las personas aprendan a utilizar las aplicaciones y los desarrollos que hablaba también hace un momento de conectar ese lenguaje de negocio con el lenguaje de los modelos, también es necesario que en nuestros equipos y en los retos que nosotros abordamos haga parte. Entonces, digamos que sí es un equipo multidisciplinario en donde pues hay muchos frentes para poder solucionar y digamos que ayudar a que la toma de decisión cada vez sea mucho más simple. Andrés, me voy contigo porque nos llega una pregunta. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Creo que ahí hay un desafío constante. Y ahora voy a volver a preguntarte una cosita sobre post-pandemia, que no sé si estamos tan post, pero ahí hay algo. Andrés, me llega una pregunta que tú lo tocaste ahora antes y es, ¿qué pasos dieron para garantizar la limpieza de datos y evitar la duplicidad de los mismos? Tú hablaste al principio un poco de eso. Y yo creo que eso sigue siendo un desafío para cualquier organización. Muchas empresas siguen manejando los famosos Exceles como herramienta principal para decir yo tengo una super base de datos, pero eso tiene el potencial de error a la N. Ahí hay, sí, y Alfonso, ahí hay de todo. O sea, inicialmente hay unas herramientas un poco, creo que sofisticadas, en donde decíamos, bueno, la información de los clientes, que es lo principal que nosotros tenemos, tipo nombre, tipo y número de documento, correo electrónico, pues esos datos son únicos de los clientes. Y llega, y yo lo tengo, pues porque uno en la empresa no tiene una sola aplicación, tiene muchas, y entonces por las aplicaciones cada uno maneja datos diferentes. ¿Qué hicimos ahí? Algo un poco ya más sofisticado es tener un Master Data Management, un MDM, que lo que hace eso es un aplicativo que coge la información y cuando identifica por algunas reglas y tiene un motor probabilístico de enlace y dice, oiga, este es como que es la misma persona, llega y hace un colapso y dice, mire, el dato real es este. Y ese es el que queda en el MDM y lo distribuye a todas las aplicaciones. Pero sin irnos tan sofisticados y un poquito más... Sí, porque ya estaba esperando yo la misma pregunta a la persona que nos envió diciendo, ¿eso cuesta mucha plata? ¿Ese MDM? Sí. No nos tienes que contestar, lo que digo es, ya lo ibas a decir tú, sin irnos tan sofisticado, hay otras herramientas y mecanismos para hacerlo, me imagino. Sí, total, y yo creo que ahí un poco pues viene a ser en ese gobierno de datos que uno le permite identificar la fuente oficial y el gobierno de datos, yendo un poquito más allá, uno dice, bueno, ¿cómo le mido la calidad de los datos? Y ahí hay como un framework o un marco conceptual que es el DAMA y sobre eso hay diferentes como dimensiones por lo que uno mira la calidad de los datos. Y hay una que es integridad, que lo que permite medir es en las diferentes fuentes de información que está el dato, que coincida. Y si no, pues validar por qué es lo que toca ajustar para que el dato coincida. Con la medición de la calidad de los datos, que uno mide 7 dimensiones, hoy en día nosotros medimos, con eso pues la idea es tratar de unificar y tener la misma información. Pero eso es algo que lleva, miren, nosotros llevamos 6 años desde que arrancamos con el gobierno, con una metodología, y yo creo que hoy en día tenemos un camino recorrido muy interesante, pero nos falta por hacer, y de ahí viene solo el último punto, y es, mire, el banco tiene 1.300.000 clientes, pero nosotros corremos nuestros modelos y todo sobre bases de 9 millones de personas. Wow. Entonces, poder tener toda esa información, meterla a los modelos, generar y entregar bases para hacer campañas, pues eso requiere un esfuerzo importante y tener información que
pues buscar que sea la real. Ya, y ahí me imagino todos los desafíos que llegan. Aquí nos están haciendo otra pregunta que nos puede tomar otra media horita, pero me parece interesante dejárselas a otra vez con tiempo de contado. ¿Qué han hecho en analítica avanzada concretamente y si nos pueden mencionar un ejemplo concreto en sus contextos o sectores? Tú nos mencionaste algo, Diana, pero Margarita, perdón, para aterrizarlo concretamente a algo de contexto y sector, ¿qué han hecho ustedes con analítica avanzada? Yo creo que lo más grande que hemos hecho es saber cuánto le aporta la cultura y todos los códigos SUS de la cultura y de la creatividad a la economía en Colombia. Eso fue lo primero y a partir de ahí comenzar a ver cuáles eran las brechas de ellos para crear los programas de fortalecimiento de cada uno de esos actores. O sea, absolutamente vital para la cultura, porque eso aparte te puede traer más eficiencias, mejor recursos, disponer mejor los presupuestos. Absolutamente, absolutamente. Y lo importante, el fin último del Estado es responder a la necesidad del ciudadano. Claro. Entonces, si no sabes qué es lo que necesita, pues no lo vas a hacer. Entonces, todos los impuestos que estamos pagando nosotros básicamente se desperdician si no hacemos analítica de datos. Es como Sí, echar un globo al aire y no saber a dónde va a llegar, y pues son los impuestos que pagamos todos. Entonces, es muy importante poder tener esa información, por saber cuál es y cuál es la mejor estrategia para resolver. Y eso es a través de la y con analítica. unos usuarios que hoy en día quieren respuestas inmediatas, queremos todo ya en mínimo 10 minutos, ¿no? Máximo 10 minutos a la velocidad de la luz y en mi casa. Eh, Luis, cuéntanos un poquito esa pregunta para ti, ejemplo concreto de cosas que has hecho en tu sector, en tu contexto. Uy, hay varios. Digamos que podemos mencionar temas de marketing ROI, temas de pricing, temas de recomendadores hacia los clientes de qué productos nosotros les podemos ofrecer, así como para responderte rápido. Regáleme uno completico. Uno completico. En temas de marketing ROI, por ejemplo, Sí, ¿sí? El análisis completo de todas las publicidades que se dan o todos los temas de marketing, ya sea por el tema de media o por el tema del físico, cuando van a los puntos de venta y encuentran a las personas que les pueden ofrecer algún tipo de producto, todo ese tipo de análisis que me coge todas esas variables y al final tratar de optimizar toda esa inversión que se hace y decir, esto te funciona, esto no te funciona, y aquí te puedo, digamos, la inversión que tuviste en televisión fue de más, no necesitaste invertir tanto en eso, tal vez pudiste haber bajado en eso e invertir esto en este otro lado, pues como para uno de los ejemplos que me dijiste. sí, aquí algunos ya están pensando de quiénes están tomando las decisiones para mover la pauta de un lado para otro. No, mentiras, Luis. Eh, Andrés, cuéntanos un poquito, ejemplo concreto en el banco que hayan logrado, o en el banco o en el sector donde hayas trabajado. Listo, uno de los problemas o de los retos más bien que teníamos era la fuga o el prepago de las obligaciones de los clientes y Ujú. puntualmente en libranzas. La gente pues cada vez iba a alguien a otro banco a ofrecerle una tasa más baja y pues las personas nos prepagaban. Entonces, hacer un modelo donde nosotros anticiparnos a que la persona nos llamara a decir que iba a prepagar y más bien hacerles una oferta de retención con algunos beneficios, no solo en tasas, sino también de ofrecerles más plata o de ofrecerles medicina prepagada u otras cosas para que las personas se quedaran. Y eso hizo que disminuyera el prepago de ese producto en el banco. Y es poder anticiparse a lo que va a pasar un poco haciendo foco en las personas que van a tener ese comportamiento. De acuerdo, gracias. Nos quedas tú, Eduardo. Un ejemplo concreto, porque creo que esto es muy enriquecedor, esa pregunta muy valiosa para la persona que la hizo. Le mandamos saludos en donde quiera que esté. Gracias por hacernos esa pregunta. Un ejemplo concreto del sector o del contexto que hicieras analítica. De acuerdo, Alfonso, te voy a hacer un par de ejemplos bastante rápidos. El primero de ellos es, como bien lo mencionaba Luis, el tema de marketing ROI. Ese nos va a dar justamente una pauta necesaria para saber dónde alocar qué cosa, en qué medios vamos a obtener una efectividad publicitaria mayor, y eso verdaderamente es muy valioso cuando nuestro presupuesto en mercadotecnia para medios offline y online es sustancial, ¿no?
Entonces, aquí en Grupo Coppel nos ha servido demasiado. Segundo caso es el tema de pricing, donde podemos aplicar justamente precios diferenciados según la cantidad de demanda que desea un usuario. Un ejemplo, hoy por hoy todos podemos ver algunas páginas en internet en donde de acuerdo a la cantidad de demanda podemos observar que el precio cambia según la cantidad de veces que esté visitado algún artículo. En ese sentido, podemos optimizar bastantes indicadores como pueden ser la utilidad, el número de ventas o bien el ingreso. Estos dos yo te podría decir que han sido los dos más grandes éxitos. Súper. Nos quedan 3 minutitos y los quiero aprovechar para que ustedes nos digan 2 ideas o 2 recomendaciones que le darían a alguien que esté pensando en iniciar un proceso de analítica o que ya lo tenga en marcha. ¿Qué cosas debería tener en cuenta? 2 ideas generales y por qué es relevante eso para su organización. Empiezo por ti, Margarita. No, yo lo primero es que cualquier grupo de analítica tiene que saber cómo traducir toda esa información a los equipos directivos. Para los equipos directivos a veces uno siente que le hablan como en chino y hasta que no le dicen bien qué es lo que está ahí, qué significa y cuál de todas esas variables es la importante, es muy difícil tomar la decisión. Y eso lo digo como directora, que cuando me presentaron todo yo más o menos no entendía nada. Entonces, eso es fundamental, sobre todo en las organizaciones pequeñas que no estamos acostumbrados. Y lo segundo, creo que es muy importante y lo han preguntado, es la homogenización de las fuentes, porque cada quien maneja unas fuentes diferentes y ahí se puede prestar como para diferentes interpretaciones. Entonces, creo que esas son como las dos cosas más importantes en mi caso Súper. y en mi experiencia. Gracias. Luis. Yo creo que muy alineado a lo que Margarita estaba respondiendo, algo muy importante es alinear la estrategia con lo que se va a empezar con el proyecto de analítica. Si eso está alineado, ya tengo ganado tanto la parte de los directivos como la gente que van al final como a martillar los modelos. Siento que eso es supremamente importante. Y por otro lado, la gobernabilidad, que también va en línea con lo que decía Margarita de la información, desde cómo voy a traerla, cómo la voy a guardar, dónde la voy a guardar, quién la va a guardar, dónde la voy a utilizar, qué modelo voy a meter, bla, 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 que va detrás de todo lo que tiene gobernabilidad, pero también te votaría ahí, digamos, como el tema de no hay que tenerle miedo. Digamos que uno puede tener la humildad, y lo decía hace un momento, de reconocer cosas que no sabe y lanzarse, que en este mundo de la analítica muchos estamos metidos en esto de una manera como de ánimo y de ganas. Entonces, digamos que no le tengan miedo, láncense, que igual uno va aprendiendo todo el tiempo en el camino. Gracias, Luis. Eduardo. Claro, aquí lo que yo quisiera resaltar es la parte del punch del brazo izquierdo, que en este caso se trata de las soft skills, para poder transmitir los datos y el conocimiento. Si bien es bastante común encontrar perfiles muy buenos con el brazo derecho en términos matemáticos, exploratorios y de análisis, el brazo a veces justamente que nos falta es la parte de interpretabilidad. Entonces, en ese sentido, perfiles integrales que nos ayuden a entender el negocio y con ello tropicalizar las cosas que queremos abordar y el indicador en específico que queremos, digamos que atacar, eso sería lo que yo podría vislumbrar para una buena organización en este contexto. Nos vamos con tu ponche, Eduardo, gracias. Y Andrés. No, pues en línea con todo lo que han mencionado, para mí clave entender las necesidades de negocio. Creo que la mejor manera para analítica no puede ver como una moda o porque me quiero meter porque la competencia lo está haciendo, sino realmente identificar qué es lo que necesita el negocio, dónde se necesita que aporte y con base a eso pues comenzar a construir, tener una mente muy clara, y a veces esa parte de desaprender para volver a aprender es muy importante en los temas de analítica. Me quedaron un montonón de preguntas en el tintero porque este panel está espectacular. Les quiero agradecer a todos, Eduardo, Margarita, Luis, Andrés, gracias por aceptar la invitación de Cala. Gracias a Cala por invitarme a mí a moderar este espacio. Lo disfruté enormemente y me llevo 2 cosas importantísimas. Una, me encantó esto de el lenguaje de los datos debe conjugarse con el lenguaje de los negocios. Me parece importantísima. Tú hablabas, Eduardo, ahora de los soft skills
yo te voy a invitar a que cambiemos el término de los soft skills, que yo trabajo mucho en eso, por los power skills, que se llaman ahora, de acuerdo con Harvard, se llaman los power skills, las habilidades de poder, que son estas de poder comunicar, que lo decía Margarita ahora.